y les transmito un video que necesito que vean para empezar esta clase, ¿vale? Entonces vamos a empezar entonces con este video acerca de ilusiones. Por favor, si pueden tomar apuntes tanto mejor. Y con eso pues vamos también evacuando parte de este tema está muy relacionado con el tema que nosotros vimos el periodo anterior, y que ya con base en el tema de las unidades de concentración que ustedes ya han venido trabajando desde sus tablitas en Excel, desde los que lo han hecho a mano, pues no van a tener ningún inconveniente en solucionar estos ejercicios. Lo más importante es que ustedes entiendan la relación precisamente de la dilución, ¿vale? Entonces ya ahorita ponemos algunos ejemplos, ya ahorita pues digamos partimos de ciertos procesos que de pronto son tan comunes para nosotros, pero que nosotros no le ponemos o no le prestamos atención porque simplemente no consideramos que tenga que ver con la química, pero realmente se van a dar cuenta que sí, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, entonces como les digo, les voy a poner aquí el video para que ustedes vayan viéndolo. Entonces... O sea, 1 mililitro de soluto más 9 mililitros de solvente. No se ve tu pantalla. Ya, regálame. ¿Vale? Corresponde al soluto y... Listo, pues. Entonces vamos a ver este video de 10 minuticos. ¿Me confirman, por favor, cuando estén viendo pantalla? ¿Listo? Ya, profe. Sí. Okay. Listo, profe. Listo. Entonces el tema de hoy se llama diluciones en serie y proporciones. Entonces vamos a prestarle mucho cuidado para que ustedes lo puedan entender más fácil el tema ahorita que yo ya entre a explicarles. Diluciones y proporciones. Diluir significa repartir, es decir, repartir un elemento que se denomina soluto, que se encuentra en menor proporción, en otro que se encuentra en mayor proporción y que es el diluyente. Una dilución consiste en preparar una solución menos concentrada partiendo de una solución más concentrada. Esta práctica es común en el laboratorio, por ejemplo, para diluir sueros o, por ejemplo, también para la fabricación de vacunas. ¿Cómo se expresan las diluciones? La forma más usual es el quebrado o la fracción. Por ejemplo, 1 en 10, donde 1 es el numerador y es la unidad de soluto, gramos, y 10 es el denominador que incluye el volumen del soluto más el solvente. O sea, 1 mililitro de soluto más 9 mililitros de solvente, nos dan una dilución 1 en 10. 1 corresponde al soluto y el denominador 10 corresponde al soluto más el diluyente. Otra forma de expresar las diluciones, en vez de la forma quebrada o fracción, es exponencial como logarítmica, en forma exponencial como 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 es lo mismo que 1 en 10. Diluciones seriadas. Habitualmente, para diferentes prácticas de laboratorio, se realizan diluciones seriadas de un suero o de una toxina o cualquier otro elemento. Las diluciones seriadas son una técnica de laboratorio en el cual se diluye la concentración de una sustancia en una serie de cantidades proporcionales. Si necesitamos realizar una dilución final de 1 en 1.000.000, sería poco práctico diluir 1 mililitro de soluto en 999.999 mililitros diluyente. Además de cometer errores, sería poco práctico. Por lo tanto, lo que se realizan son las diluciones seriadas. En estas se toma 1 mililitro, por ejemplo, de soluto, en este caso de toxina, y se diluye en 9 mililitros de diluyente. Puede ser solución fisiológica, buffer, obteniendo así una dilución 1 en 10. Si pasamos 1 mililitro de la dilución de 10 a otro tubo con 9 mililitros de diluyente, obtenemos una dilución de 1 en 100, y así
sucesivamente hasta poder llegar a la dilución deseada. ¿Cómo se puede simplificar las diluciones seriadas? Para simplificar las diluciones seriadas, emplear menos pasos, menos tubos, lo que hacemos es transferir, en este caso, 0,1 mililitro de soluto en 9,9 mililitros. Ahí hacemos una dilución 1 en 100. Anteriormente hacíamos una dilución 1 en 10. Si nosotros pasamos 0,1 mililitro de este tubo a otro tubo con 9,9 mililitros de diluyente, obtenemos una dilución de 1 en 10.000. Y así sucesivamente hasta llegar a la dilución deseada. Estas prácticas se realizan, por ejemplo, en fabricación de vacunas. Estas diluciones son seriadas porque una da origen a la siguiente. Son de factor constante porque siempre es 1 en 10 o 1 en 100. En este caso sería 1 en 100. En el ejemplo que vimos anteriormente, 1 en 10. Si nosotros necesitamos obtener una dilución 1 en 120.000, 1 en 230.000 o 1 en 300.000, ¿de qué dilución partimos? Partimos de una dilución de 1 en 100.000, a la cual vamos a aplicar una fórmula muy sencilla, en la cual la dilución final es igual a la dilución inicial por factor de dilución. Y despejamos el factor de dilución es igual a la dilución final sobre la dilución inicial. En este caso, la dilución final es 1 en 120.000 y la dilución inicial es 1 en 100.000. 120.000 dividido por 100.000. El producto de los extremos y el producto de los medios, simplificando los ceros, finalmente nos da un factor de dilución de 1 en 1,2. O sea, 1, el numerador, es la cantidad de soluto y el numerador es la cantidad de soluto más diluyente. Si nosotros necesitamos realizar la dilución 1 en 120.000 con el factor de dilución 1 en 1,2, donde el numerador menos el denominador nos da la cantidad de diluyente. Partimos de una dilución de 100.000 en forma seriada, como vimos anteriormente, y a partir de ahí aplicamos el factor de dilución. Colocamos en un tubo 1 mililitro de soluto más 0,2 mililitros de diluyente, obteniendo 1,2 mililitros de la dilución 1 en 120.000. De la misma manera, podemos obtener otras diluciones, por ejemplo, 1 en 230.000 o 1 en 300.000. Así, aplicando la misma fórmula, con el factor de dilución es igual a la dilución final sobre la dilución inicial, obtenemos dos distintos factores de dilución. Para 1 en 230.000 sería 1 sobre 2,3. Para 1 en 300.000 sería 1 sobre 3. Recuerden, 1 es el soluto y 3, el numerador, es el soluto más el diluyente. Vamos ahora a un problemita práctico. Necesito preparar 400 mililitros de una dilución 1 en 81. Para esto utilizo una fórmula muy sencilla que dice que concentración inicial por
Finalmente vayamos a unos puntos críticos en la realización de las diluciones. Inherentes al material utilizado, la calibración de los elementos que utilizamos, medir pequeños volúmenes con pipetas de volúmenes mayores o viceversa. Debemos utilizar elementos para medir que sean muy aproximados o iguales a la cantidad que debemos medir. Por otro lado, el diluyente utilizado, diluyentes incorrectos, soluciones insolubles, pH inadecuados, contaminación, pueden hacer fallar estas diluciones. Por otro lado, defectos del operador, por ejemplo el mal enrasado o el error acumulado cuando se usan los instrumentos de medición correctamente. Ya que, por ejemplo, el material de vidrio tiene un error de un 2% que aumenta o incrementa con las veces que lo utilizamos. Este incremento se calcula en 2 por raíz cuadrada de n, donde n es el número de veces que se utiliza. Si para medir 9 mililitros utilizamos una pipeta de 10 mililitros, el error va a ser de 2 por raíz cuadrada de 1. Es mucho menor que si utilizamos para medir 9 mililitros 9 veces una pipeta de 1 mililitro, donde el error va a ser de 2 por raíz cuadrada de 9, que va a ser 8. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchachos, entonces ahora sí. ¿Para qué utilizo las diluciones o en qué momento las puedo utilizar? Niños, niñas. No me dirán que se durmieron. No, no, señor. ¿No? Ah, bueno. ¿Para qué utilizamos las diluciones? ¿En qué momento las utilizamos? ¿O en qué momento ustedes utilizan una dilución? ¿Qué es diluir? Diluir es, o dilución, repartir un soluto en un diluyente. ¿Para qué lo reparto? ¿Para qué realizamos ese proceso de repartir? Para tener una mezcla. Sí, en parte es también para tener una mezcla, pero principalmente, bueno, ahí dice Sara o dice Juan, entre los dos dicen rebajar la cantidad de un soluto. ¿Qué será eso de rebajar la cantidad de un soluto? Porque si el sonido, pues, la química no es, y es tan potente, pues no nos va a funcionar. Tiene que ser más suave. Un ejemplo de tu casa. No es un método de Un separación de ejemplo en mezcla, mi casa. Manuel. Juan Manuel. Cuando voy a hacer la limonada, la ¿Qué revuelvo pasa con con la agua para limonada? que no, pues como el jugo de limón es tan ácido, lo Ok, revuelvo con agua y con azúcar para que ya no sea tan ácido y salga más. listo. Muy bien, excelente. Otro ejemplo. ¿Quién me regala otro ejemplo? Digamos, cuando uno hace café, que tiene el tinto, uno le echa el tinto y le echa un poquito de leche. Y si tiene el tinto, uno le echa como, uno tiene el tinto, le echa la leche para que el sabor a tinto no sea tan fuerte y no quede tan amargo. Muy bien. Uy, se conectó el señor Peña. Listo, otro ejemplo. Otro ejemplo de diluciones.
Profe, por ejemplo, pues para un medicamento, porque, pues, profe, porque, pues cada medicamento pues tal vez se relacione con el otro, así que se pueda hacer otro medicamento aparte, o sea, hazte cuenta que ya tenemos un medicamento y el otro, pero necesita hallar otro para una enfermedad o algo y tal vez se necesite de esos dos para poder hacer el medicamento necesitado. Otro ejemplo, profe, sería, digamos, con el Clorox, que uno lo diluye en agua para que el olor no sea tan fuerte. Muy bien, excelentes esos ejemplos. Ese, digamos, un Pax noche, pues sí, como un medicamento de esos, toca diluirlos en agua. Sí, señores, perfecto. Esos ejemplos están muy bien. Fíjense que por lo menos cuando ustedes hablan de este tipo de procesos, o sea, por lo menos, o sea, esta es la prueba real de por sí de que la química no está tan alejada de la realidad de ustedes y fíjense que muchos de estos procesos también se dan en la cocina. El hecho de preparar una limonada, como lo mencionaba por ahí la primera compañera que hizo la intervención, el hecho de preparar una limonada y que esa limonada que se está preparando tenga, digamos, un nivel de acidez, pero el disminuir ese nivel de acidez lo realicemos con agua, es una forma de diluir. No solamente estamos diluyendo la concentración, sino algo que se denomina como el pH. Ese es un tema que vamos a hablar de pronto y eventualmente en otro momento, porque pues está relacionado principalmente con este proceso de dilución. También se utiliza, como lo está diciendo por ahí Sara y Juan, los utilizamos también para rendir el jugo, para rendir algún tipo de fruta cuando nosotros estamos haciendo el jugo. Es muy normal realizar este tipo de procesos. No sé si ustedes, pues de pronto, o bueno, realmente a ustedes normalmente cuando les pasa que en la casa los mandan a hacer el jugo, es muy normal que de pronto esa primera muestra de jugo a ustedes se les puede incluso hasta ir la mano en el azúcar, y cuando se les va la mano en el azúcar, ¿qué es lo más fácil que pueden hacer ustedes para disminuirla? Echarle agua. Echarle agua. Precisamente para diluir ese tipo de concentraciones. Para nosotros, por ejemplo, es relativamente, digamos, las personas que no tenemos tanto ese inconveniente de hipoglicemia o hiperinsulemia, que pues en últimas sería exactamente lo mismo, o problemas de diabetes, pues para nosotros es muy fácil tomarnos una gaseosa, pero la cantidad de azúcar será realmente apropiada para una persona con diabetes. No, profe, no sé. La concentración de azúcar es bastante compleja para ellos y pues en ese caso, por no tener esa capacidad para metabolizar toda esa cantidad de azúcar, porque finalmente se presenta un síndrome metabólico, ahí tenemos entonces una de las tantas mutaciones que de pronto hablábamos en las clases o de pronto algunos de ustedes me llegaron a mencionar en sus folletos, pero pues que como les digo, están relacionadas principalmente con este tipo de procesos, ¿sí? Claro, por ejemplo, otro ejemplo que pone por ahí Sara y Juan es preparar un sonti, preparar agua panela, preparar una Profe, tal gelatina. vez, Dime. pero tal Una vez por pasta donde que o sea, tal vez por donde se basara, por ejemplo, en mi casa, comprar la botella del Seafruit y pues la rinden, o sea, le echan agua al Seafruit porque es como muy fuerte. Claro, entonces la cantidad de Entonces, azúcar que lo tiene. rinden. Exactamente. El hecho de rendir, pues, nosotros le decimos rendirle, es técnicamente realizar un proceso de dilución. Eso es lo que nosotros hacemos como un proceso de dilución, ¿sí? O conocemos como proceso de dilución en términos químicos. Pero digamos, dentro de la riqueza de nuestro lenguaje colombiano, yo no sé si vieron ustedes por ahí el video esta semana de el mexicano que tuvo cierta experiencia en Colombia. Es muy bueno de todas formas ver que nosotros tenemos un lenguaje tan variado con respecto a tantas cosas. Pero sí, por lo menos cuando nosotros hacemos el término diluir, rendir, rebajar, disolver, estamos haciendo referencia a un término químico que se conoce como el concepto de dilución. Diluir algo implica aumentar la cantidad de solvente y al aumentar la cantidad del solvente, en consecuencia lo que se está disminuyendo es la concentración. Como lo mencionaba por ahí también otra compañera con respecto a los medicamentos, dice, claro, cuando usted se toma una pastilla, pues si usted se toma una pastilla, digamos, una pastilla que sea fuerte para el dolor de cabeza, por ejemplo, un Advil, que puede ser, El acetaminofén.
el acetaminofén no es tan fuerte, pero sí, digamos que el acetaminofén de pronto en algunas personas que tienen problemas de gastritis podría llegar a ser contraproducente, o sea, podría llegar a generar también dolor estomacal. Pero cuando ustedes miran, por ejemplo, la situación con el acetaminofén, pues ustedes se dan cuenta que el acetaminofén es una pastilla que de hecho está compuesta principalmente de un ácido y ese ácido aumenta por lo menos los niveles de acidez en el orden o digamos en el estómago de una persona o de la persona que lo consuma. Para ello siempre la recomendación, ¿cuál es? Pues disuélvalo en agua o consúmalo junto con un vaso de agua para que en el momento en el que se vaya a disolver no vaya a generar una sensación de acidez estomacal debido a la fuerte concentración. ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos prácticamente ese tipo de procesos. O sea, es decir, el entender que las diluciones son un proceso que normalmente y convencionalmente nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, es algo que de pronto no lo tomamos en consideración y lo vemos muy lejano cada vez que los profesores les ponemos a ustedes ejercicios de esta naturaleza, pero que créanme que hablando desde las prácticas, hablando desde la práctica y desde el ejercicio que ustedes realizan en la cocina, es algo que ustedes están realizando absolutamente todos los días. Y en este caso partiríamos incluso hasta el caso de preparar o de la preparación de un arroz, de la preparación de un chocolisto, como por ahí también lo estaban mencionando, hasta, mejor dicho, la preparación de sustancias que van para un laboratorio y que incluso le pueden llegar a salvar la vida a la persona. ¿Por qué es importante también tener en cuenta este tema de las concentraciones en términos de diluciones? Porque desde la perspectiva química y bioquímica y también médica, es muy importante entender que en un ser humano lo que afecta principalmente es la concentración más no la dosificación. ¿A qué hago referencia precisamente con esto? Que, por ejemplo, un acetaminofén tiene una concentración de 500 miligramos por pastilla. Eso es el acetaminofén más regular. En algunos otros casos ese acetaminofén pues lo venden en pastillas de 750 y en unos casos más extremos y digamos unos medicamentos más, digamos más de farmacia hospitalaria, pues venderán les entregarán acetaminofén hasta de 1000. Pero lo curioso es que cuando ustedes ven ese tipo de concentraciones de acetaminofén de 500 y acetaminofén de 1000, pues usted perfectamente se puede consumir una pastilla de 500 y no le va a pasar mucho, mientras que si consume la de 1000, de pronto ya va a ser una dosis muy fuerte dependiendo de su tamizaje. ¿Qué quiere decir tamizaje? Tanto la estatura como la masa corporal y además de eso también la edad. Por eso es que es muy importante en términos médicos tener en cuenta ese tipo de consumo, ese tipo de proporción, pues precisamente de medicamentos. Hay medicamentos que le dicen a usted perfectamente, suministre tantas gotas por kilogramo que pese la persona. Y eso es algo que también se tiene que tener muy, pero muy en cuenta en la hora de proporcionar o de medicar a una persona. Por eso es que es tan peligroso en últimas que uno se termine automedicando porque uno no conoce de pronto esa proporción de medicación de acuerdo a la disposición del cuerpo, de acuerdo a la contextura física del ser humano. Pero entonces... Sí, pero es como una purga. Exactamente, entonces unas purgas también tienen la misma característica. Entonces cuando van a purgar a una persona le tienen que decir, tiene que darle tantas cucharadas. Y fíjense que las cucharadas, a pesar de que nosotros no las estandarizamos ¿cómo es que se llama? Como una medida patrón del Sistema Internacional de Unidades, sí es una medida patrón en algo que se conoce como farmacología. ¿Listo? Entonces por eso hay que tener también mucho, pero mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque a veces uno compra unas cucharas que son muy grandes o a veces le dan una cuchara que es muy pequeña y no está aportando la misma cantidad. Y al no aportar la misma cantidad, pues puede ser también contraproducente. En el caso, por ejemplo, del cloro, dime. Porque el acetaminofén sirve para todo. No es que sirva para todo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros ya tenemos una costumbre en este país y pues bueno, hago también la reflexión para las personas que quieran estudiar medicina, pero es que infortunadamente en un país como Colombia los médicos han agachado también tanto la cabeza que han aprendido a solucionarlo todo a punta de acetaminofén, ibuprofeno y amoxicilina. Entonces ahí tenemos un problema de base y es que nuestro sistema de salud está completamente colapsado. A ellos, entre comillas, se podría decir que no permiten que como tal a ellos despachen fórmulas que sean muy costosas. De hecho, yo no sé si ustedes habrán escuchado por los últimos días que se destapó un dichoso cartel del COVID.
¿En qué consiste o en qué ha consistido ese cartel del COVID? Que inflan la cifra del COVID-19 para que en la medida en la que las personas vayan argumentando, o digamos los centros médicos vayan argumentando, eso muchas veces no lo hacen ni los doctores, sino que simplemente ellos son obligados a. Por eso digo que es muy importante que los médicos también reflexionen sobre su propia práctica y hagan respetar como tal su profesionalismo. Pero los han obligado en los últimos días también a inflar la cifra del COVID y pues ustedes habrán escuchado las denuncias también por redes sociales que hay personas que ingresan a un hospital, ingresan de pronto porque se partieron una pierna y cuando los tienen adentro dicen que no, que es que se partió la pierna por culpa del COVID. Entonces, aunque suena ridículo, ha pasado más de lo que ustedes creen y realmente termina siendo una de las problemáticas grandes que se ha presentado con respecto a esto, porque lo que ha destapado es un negocio precisamente detrás de la pandemia. Y en ese negocio que se ha destapado, pues también se ha incurrido precisamente en esto, en que hay muchas personas que están precisamente encargadas de diagnosticar COVID porque sí, COVID porque no, y es por un ingreso especial que les está llegando a los hospitales en términos de la atención de la pandemia. De otro lado, pues también hay que decirlo, hace algunos años también se destapó, y eso era lo que les iba a comentar hace un momento, digamos, una restricción que tenían los médicos del Policlínico de Olaya, ese que queda por la 1 de mayo llegando hacia el Restrepo, y en esa restricción del Policlínico, algo que estaba ocurriendo y que era muy recurrente, era que los médicos estaban siendo obligados a no proporcionar o van a exceder la suma de 2.000 pesos en los medicamentos que iban a proporcionar para las personas que eran atendidas por seguro. ¿Eso qué implicaba? Que si el médico recetaba algo que costara más de 2.500 pesos, pues le tocaba a la persona eventualmente asumir el costo y eso era un inconveniente para esas personas. Y de otro lado, pues si el médico que recetaba más, pues recibía también un llamado de atención precisamente por eso. Y es la razón por la cual ellos terminaban, digámoslo de esta manera, recetando acetaminofén y ibuprofeno como locos, porque realmente las mismas empresas que son hoy en día, pues como ya ustedes se han dado cuenta, la salud también es un negocio. Entonces las mismas empresas de salud, que son los hospitales o son los centros de salud, los obligaban también a ellos a recetar obligatoriamente acetaminofén y ibuprofeno porque no podían recetar ningún otro medicamento que excediera la cuota mínima que ellos tenían que exceder. De hecho, hasta era tan fuerte el asunto que hasta los llamaban a firmar memorandos administrativos por incumplimiento en las normativas empresariales de los hospitales. Entonces, cuando se destapó eso, pues obviamente hubo una cantidad de inconvenientes respecto a esa sustancia, respecto a ese tipo de situaciones médicas, porque realmente era bastante fuerte. El acetaminofén, digamos que aquí lo solucionamos todo con acetaminofén e ibuprofeno, es porque tanto acetaminofén e ibuprofeno tienden a calmar el dolor, con la diferencia que el acetaminofén responde a comportamientos febriles, mientras que el ibuprofeno responde a comportamientos inflamatorios. Entonces, para que usted no se le inflame algo, le dan ibuprofeno. Para que usted no le vaya a dar fiebre mientras que le está doliendo algo, pues le darán acetaminofén. Y esa es la manera en la que están trabajando constantemente los médicos. ¿Listo? Entonces, por eso también hay medicamentos que, pues, a veces no tienen restricciones de venta, pero sí hay que ser muy responsables en el momento de consumirlos. Por ejemplo, ese medicamento que mencionaba la compañera hace un momento, que era el tema del Pax. Entonces, en materia del Pax, lo más importante es precisamente tener en cuenta que ese es un medicamento que tampoco se puede exceder el consumo, porque en su gran mayoría tiende a generar un poquito de sueño. Entonces, ese sueño puede ser incluso hasta contraproducente para una persona, por eso normalmente lo recomiendan que se lo tomen en la noche. Una de las características por las cuales, y yo les mencionaba a ustedes el periodo pasado, que habían factores que influían en la velocidad para diluir una sustancia o para disolver una sustancia, y una de ellas era la temperatura. Por eso es que ese tipo de medicamentos se tienen que tomar en medio de bebidas calientes, mientras que el acetaminofén usted se lo puede tomar perfectamente en agüita fría. ¿Listo? Preguntas, no sé si tengan más preguntas al respecto. Y cuando Dime. uno disuelve el acetaminofén así en agua,
porque sabe amargo. Porque la pastilla de por sí es amarga, entonces lo que tú estás haciendo, mira, si tú masticaras la pastilla sentirías un sabor el doble o el triple de amargo. Pero lo que pasa es que cuando tú la estás disolviendo en agua, pues obviamente la vas a sentir menos amarga. Entonces es técnicamente como a jugar lo mismo que hablaba la compañera hace un rato de la limonada. Si ustedes se toman el limón puro, pues se van a dar cuenta que el limón puro es de por sí les puede hacer hasta llorar los ojitos, pero si ustedes se lo toman en una limonada que ya es diluido con agua, pues lo que habrá pasado es que se habrá disminuido la concentración y por eso es que tiene otro sabor completamente diferente. ¿Listo? Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, chicos, pues obviamente, y haciendo también reflexión con esto, pues obviamente hay que ser muy cuidadosos con los medicamentos y pues para consumirlos tiene uno que tener un conocimiento lo suficientemente complejo para saber qué es lo que se puede tomar y qué es lo que no se puede tomar, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta, pues obviamente este tipo de procesos, es muy importante analizar las perspectivas digamos, y el contexto por el cual se utilizan principalmente las diluciones, pero entonces, más allá de entender esas diluciones, pues vamos a entenderla aquí mediante este aplicativo, mediante este programa, para entender principalmente cómo es que ese proceso de diluciones se puede llegar a producir dentro de un organismo, perdón, dentro de un organismo, no dentro de un proceso que nosotros realicemos convencionalmente en nuestras casas y que a través del mismo, pues podamos entonces también establecer ¿cuáles serían las características, por ejemplo, para consumir de forma adecuada un medicamento o de pronto incluso hasta para preparar un jugo, ¿no? Lo importante aquí pues es apliquémoslo sobre todo a la parte gastronómica, porque pues la parte gastronómica es la que más nos está rodeando nuestro entorno inmediato, ¿vale? Entonces, pongámosle mucho cuidado, entonces aquí voy a utilizar este programa pues para que más o menos ustedes puedan ir entendiendo cuáles son las características de este tipo de procesos. Permítanme aquí un momentico. Aquí un momentico a ver si puedo ampliar un poquito la hoja. Bueno, veámosla ahí más bien entonces. Entonces, cuando yo voy a realizar un proceso de dilución, lo más importante para tener en cuenta en estos procesos de dilución, pues básicamente va a ser lo siguiente. Siempre voy a partir de una solución inicial o de una solución que se denomina solución patrón o solución stock. ¿Qué quiere decir la solución inicial, patrón o stock? Quiere decir que va a ser la primera muestra que yo voy a realizar en un proceso. Entonces, en este proceso de diluciones, como les venía diciendo a ustedes, o como lo decía también en el video, es bastante importante repartir o aprender a repartir precisamente una cantidad de sustancias para que conforme ustedes las estén repartiendo, obviamente ellas tengan la posibilidad de tener más o menos como un acondicionamiento al organismo que la va a consumir. Entonces, cuando en un laboratorio de química, lo voy a poner aquí el frasquito, cuando en un laboratorio de química nosotros normalmente preparamos este tipo de procesos, utilizamos algo que se denomina como un Erlenmeyer o un matras, no, perdón, Erlenmeyer se le llama o matras, sí creo que se le llama matras, no me acuerdo bien el nombre en este momento, discúlpenme. Entonces, este tipo de frasquitos, pues lo que van a hacer es contener una sustancia. Sí, gracias. Entonces, en este tipo de sustancias que vamos a tener aquí, es básicamente, si ven lo que me hace falta a mí también estar con ustedes allá metido en un laboratorio. Entonces, en este tipo de procesos, aquí lo que vamos a tener principalmente van a ser algo que se denominan como los tubos de ensayo. Pues aquí no tengo tubos de ensayo de los normalitos, sino estos son unas figuras que se corresponden a algo que se denominan como tubos de ensayo con desprendimiento lateral. En estos tubitos de ensayo, básicamente lo que hace una dilución en serie, ¿qué es? En esta dilución en serie, lo que hace es que de esta primera solución que puede tener un volumen, entonces yo voy a asumir aquí que esta solución de la cual voy a hablar inicialmente va a tener un volumen de 100 mililitros. No voy a
No voy a especificar de pronto la concentración todavía de la sustancia, simplemente voy a especificar que siempre me van a dar un volumen inicial y posteriormente la próxima semana trabajaremos directamente con concentraciones para que usted lo entienda. Entonces, es muy normal que siempre que yo estoy realizando este tipo de procesos, pues yo diga, listo, tengo una solución de 100 mililitros y voy a pasar algo que se denomina como una alícuota. ¿Qué significa una alícuota? Una pequeña muestra de esta solución que voy a pasar a un siguiente recipiente, ¿vale? Entonces se la escribo ahí. Entonces esa vaina se le denomina como alícuota, ¿vale? Esa alícuota que yo voy a sacar aquí, pues va a tener entonces unas condiciones, va a tener unos valores. Normalmente el ejercicio en laboratorio me dice cuánto tengo que poner de alícuota o cuánto tendré que utilizar en su debido momento, y por lo menos en este caso, pues voy a hablar de que voy a pasar de esta solución que tengo aquí de 100 mililitros, escasamente voy a pasar un solo mililitro, ¿vale? Entonces, luego a esta solución que tiene los 100 mililitros, pues básicamente lo que yo puedo hacer con ella es que le puedo adicionar una pequeña muestra, y esa pequeña muestra de solvente, que es la que voy a poner aquí, entonces básicamente va a ser una cantidad de un solvente que yo puedo adicionar. En este caso, ¿cuál será el solvente? En este caso estaremos hablando de un solvente que sería el agua, y que realmente lo estaría aplicando en todos los tubitos de ensayo que ustedes se van a encontrar de aquí para adelante, ¿vale? Entonces, aquí voy a tener mi tubo de ensayo, aquí voy a tener otro tubo de ensayo al cual le voy a adicionar agua, aquí voy a tener otro al cual le sigo adicionando agua, dependiendo de lo que yo vaya a preparar. Pues recuerden que también otro solvente podría ser el alcohol. Entonces podría utilizar también alcohol, o podría utilizar benceno, o podría utilizar, bueno, incluso hasta thinner si estoy preparando alguna especie de pintura en aceite. Entonces, ¿qué es lo que me implica este proceso? Que siempre estas lineecitas que ustedes se van a encontrar aquí, que van a entrar de manera vertical, va a ser la cantidad del solvente que ustedes van a agregar, y estas lineecitas que me están representando aquí, pues básicamente son la cantidad que voy a sacar de este frasco para preparar este. Posteriormente puedo sacar otra línea que me va a indicar cuánto voy a sacar de este frasco para depositar nuevamente en este, y así sucesivamente. ¿Por qué se denominan diluciones en serie? Yo puedo hacer diluciones independientes, sí, quiere decir que de la primera podría sacar varios frascos sin la necesidad de seguir este mismo lineamiento que está especificando aquí. De pronto es un poquito más práctico, como lo decía en el video, pero más allá de ser práctico, yo sí tengo que hacer la recomendación, tengo que hacer, digamos, como el proceso de aclaración, que finalmente este proceso es menos eficiente que si yo realizo el proceso de diluciones independiente, porque si aquí, de pasar 1 mililitro a este frasco, cometí algún error, entonces el error va a afectarme todos los frascos que siguen de aquí en adelante. Entonces, por eso es que no es tan eficiente. ¿Listo? Mientras que si yo los saco independientes, entonces quiere decir que como no estoy sacando sino de esta sustancia, puede que para el primer tubo haya cometido un error, pero para sacar el siguiente tubo ya no estoy cometiendo el mismo error, así que no tendría entonces tanto inconveniente. Obviamente la próxima semana les mostraré entonces también cómo serán esos diagramas de ese tipo de diluciones. Entonces, para preparar este tipo de diluciones es normal que yo comience a adicionar unas cantidades, o comience a sacar de cada uno de los tubos unas cantidades particulares. Entonces, por ejemplo, yo podría incluso hasta repetir, quiere decir que, por ejemplo, del primer frasco saqué 1 mililitro y voy a replicar también exactamente el mismo mililitro, pero digamos que ya para el segundo frasco, pues a mí ya no se me ocurre que yo quiera utilizar 1 mililitro, sino que por el contrario voy a utilizar otro valor completamente diferente, que podrían ser, por ejemplo, unos 3 mililitros, y que si yo voy a fabricar, o que si yo, perdón, yo voy a producir otro frasquito, entonces, por ejemplo, aquí ya se me ocurre que realmente sean 4 mililitros, y aquí para este último, entonces yo diría que voy a utilizar 5 mililitros de la muestra. Entonces, fíjense que no siempre tiene que ser las mismas cantidades, yo puedo utilizar cantidades diferentes de cada frasco para poder proporcionar los, digamos, los valores necesarios en términos de la dilución. Muy importante que siempre que voy a adicionar el agua o voy a adicionar el solvente que vaya a utilizar aquí, este solvente pues casi que siempre tiene que estar en las mismas cantidades, pero siempre él tendrá que ser, o tendrá la necesidad de ser un poquito mayor de lo que estoy adicionando. Aunque si es inferior a 1 mililitro, tampoco pasará nada, porque ahí también tendré otro factor de dilución que podría tomar en cuenta. Entonces quiere decir que por lo menos aquí voy a tomar incluso este mililitro, los voy a replicar aquí también con 9,
Aquí se me ocurre que voy a aplicar no 9, sino que voy a aplicar es precisamente 11 mililitros, porque pues eso es lo que yo quiero adicionar en mi muestra. No es que sea obligatorio que yo siempre esté adicionando 9, salvo que me lo diga el ejercicio, ¿vale? Entonces aquí tendré 11 mililitros, aquí digamos pues voy a adicionar unos 12, no habría tampoco ningún inconveniente. Entonces voy a poner aquí unos 12 mililitros. Y en este último frasco voy a adicionar unos 10 mililitros finales. Entonces, si se dan cuenta, pues no existe tampoco la necesidad de que todos vayan en aumento, sino que pueden ser cifras de volúmenes aleatorios. ¿Qué quiere decir aleatorios? Que los puedo tomar al azar, ¿vale? ¿Vale o no vale? Profe, una pregunta. Vale. Sí, señor. Dime. ¿Podrías, por favor, repetirme lo importante que debemos tener en cuenta respecto a que no debe ser menor que algo? Creo que escuché, es que se me cortó el audio, entonces no Bueno, regularmente cuando a mí me dicen prepare una dilución, pues yo siempre trato de tomar, siempre trato. No es una regla de oro, pero es casi que la misma regularidad con la que tratamos de trabajar estas soluciones. O sea, yo perfectamente aquí estoy adicionando 1 de agua y aquí le podría agregar 0.5 mililitros, perdón, 1 mililitro de la sustancia de la solución patrón o de esta solución que es la que denomino como stock. Entonces, recordemos esto, se me había olvidado escribirlo. Entonces aquí se los escribo, solución stock o solución patrón. ¿Listo? Que esta es la solución inicial por la cual yo puedo realizar todo el proceso, puedo guiar todo el trabajo que estoy realizando. Entonces siempre yo realizo una primera muestra, una muestra inicial, que la puedo denominar de esta manera, solución stock o solución patrón. Luego aquí entonces viene la dilución del tubo número 1, 2, 3, 4 y 5, pero lo importante casi siempre es que la cantidad de agua que yo vaya a adicionar sea una cantidad mayor que la que estoy agregando del tubo anterior. O sea, quiere decir que aquí, ¿cuánto estoy agregando de soluto? ¿Cuánto estoy agregando aquí de soluto? 1 mililitro. ¿Qué número está ahí? 1 mililitro, perfecto. Entonces, lo mejor que podría hacer sería que aquí fueran, por ejemplo, 2 mililitros como mínimo. Eso sería lo mejor que podría hacer. Pero puedo hacer una dilución agregando 0.5 mililitros de agua, sí, eso también lo puede hacer. ¿Es recomendable? No es tan recomendable si yo no tengo los instrumentos para hacerlo. Entonces, por eso trabajamos con unas cifras de pronto un poco mayor que. Si tú te das cuenta, aquí estoy agregando 3, pero aquí estoy agregando 11, aquí estoy agregando 4, pero estoy agregando 12, aquí estoy agregando 5 y estoy agregando 10. Si te fijas, casi que lo regular es siempre lograr que la cifra que estoy sacando del tubo anterior sea inferior a la muestra del solvente que voy a adicionar, ¿vale? Ah, ok, ya quedó claro. Gracias, profe. Listo, vale. Entonces, de aquí y a partir de esto es cuando nosotros introducimos una vaina que se llaman los factores de dilución. ¿Qué es un factor de dilución y qué es una proporción de dilución? Entonces, cuando yo voy a hablar de los factores de dilución, los voy a representar con la letra FD, ¿vale? Siempre esto va a representar factor de dilución. Como se los decía en el video, el factor de dilución siempre es básicamente una fracción, ¿listo? ¿En qué consiste esta fracción? En tener en cuenta básicamente lo siguiente, vale, mucho cuidado. Esta fracción va a consistir en el siguiente valor. Entonces le va a decir, tome el volumen que usted extrajo del primer frasco. ¿Cuál es el volumen que extraje del primer frasco? 1 mililitro. 1 mililitro. Mililitro. Entonces, aquí simplemente le voy a poner el número 1, no le voy a poner nada más, ¿vale? Entonces simplemente voy a poner el número 1, ¿vale? Entonces 1 mililitro, listo. Y posteriormente esto me tiene que decir, ahora vaya y divídalo, es decir, ahora arme una división y esa división que usted va a armar ahora va a tener que ser una división entre el volumen total. ¿Quién es el volumen total? Pues el resultado de sumar este mililitro que se encuentra aquí con este 9 que se encuentra aquí. Si yo sumo 1 más 9, ¿cuánto me dará el valor de abajo o el valor inferior? 10. 10. Perfecto. Entonces esto quiere decir de una manera muy simple que mi factor de dilución es ¿de cuánto? Esta fracción que se encuentra aquí, 1 sobre 10. ¿Fue claro eso? Ah, ¿Sí o ok, no? sí, Sí, sí. Es simplemente armar
el factor de dilución con qué valores. Con el 1, sumarle el 9 y ese va a ser el valor inferior, ¿vale? Luego me dice entonces que calcule la proporción. Entonces, para proporción de dilución, yo lo voy a representar con la letra PR, ¿vale? Esto aquí yo lo represento con la letra PR, normalmente es PD, proporción de dilución. Entonces, aquí yo lo voy a representar como PR para que ustedes me entiendan que es una proporción y no se vayan a confundir con el de arriba, ¿vale? En la proporción de dilución, ¿qué dice? En la proporción de dilución dice, ponga siempre el volumen que usted sacó del soluto, sepárelo por 2 puntos, ¿listo? Sepárelo por 2 puntos y ponga el volumen del solvente. ¿Cuál es el volumen del solvente? ¿Cuál es el volumen del solvente, niños? 9. 9, perfecto. Entonces, acordémonos, aquí les voy a poner una flechita aquí para decirles que todo lo que estoy adicionando aquí, y se los voy a poner aquí en esta formulita de aquí, que todo lo que yo voy a adicionar básicamente es agua como solvente. ¿Por qué lo especifico como agua? Pues porque agua es técnicamente el solvente universal que vamos a estar utilizando para este ejercicio, y por eso aquí se los voy a poner más o menos como grandecito. Lo que estoy adicionando en la parte de arriba será el solvente y será específicamente agua. ¿Listo? ¿Ya está claro ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, fíjense que cuando yo vaya a calcular el factor de dilución que corresponde a este tubo de ensayo, pues básicamente, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a copiar esta formulita que ya tengo aquí para no demorarme mucho. ¿Listo? Entonces, aquí, miren, voy a copiar esta formulita acá. Esta formulita me dice, listo, ahora este será el tubo anterior y de este tubo, ¿cuántos mililitros voy a sacar? 1. 1, perfecto. ¿Y cuánto le voy a adicionar de agua a este tubo que está aquí? 9. 9, perfecto. Quiere decir que el factor de dilución se repite. Fíjense, si de aquí saqué 1 y adicioné 9 y ahora de este tubo voy a sacar 1 y voy a adicionar 9, quiere decir que el factor de dilución obligatoriamente lo voy a repetir. Por lo tanto, será factor de dilución equivalente nuevamente a 1 sobre 10. Bueno, aquí algo que me faltó era poner el número 9. ¿Listo? Y aquí voy a repetir exactamente la misma fórmula. 1, 9. 1 a 9. 1 de soluto por 9 de solvente. Entonces, eso es lo mismo que estoy aplicando aquí. 1 de soluto por 9 de solvente. 1 de soluto por 9 de solvente. ¿Sí fue claro eso? Sí, señor profe. Sí, y señor. cuando hablamos del 11, el 4, el 12, el 5 y el 10, Vamos a ver ¿es entonces diferente? cómo quedaría. Claro, ahí ya cambiaría. ¿Por qué? ¿Qué? Porque los factores de dilución están cambiando porque están asumiendo otras cifras completamente diferentes, ¿vale? Entonces, permíteme un momentico. Voy a ubicarlos, digamos, estos para que de pronto sean un poquito más evidentes de esta manera, ¿vale? Entonces, voy a calcular este un poquito más abajo para que no nos vayamos a confundir con esto. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Cuál sería el factor de dilución entonces para esta nueva fórmula que tendríamos aquí? Recordemos que sacamos 3 y adicionamos ¿cuántos? 11 11. mililitros. Quiere decir que ¿cuál es el número que va aquí arriba? 3. 3, sí, 3. señores, perfecto, muy bien, van 3, porque lo que saqué del frasco anterior, es decir, de este frasco, ahora van a ser 3 mililitros. ¿Y cuántos voy a adicionar de agua? 11. Quiere decir que ¿qué 11. número debería estar abajo? 14. 14, muy bien, porque tengo que sumar el 3 más el 11 que me darían 14. Quiere decir que la proporción de cuánto a cuánto sería. Sería una proporción de 3 a 11. Y ahí ya tendría entonces el valor, ¿vale? Proporción de 3 a 11, ¿vale? Sí, señor. Listo. Profe, Vamos ¿y para entonces. qué serviría todo lo que estamos haciendo acá? Necesito primero que ustedes me entiendan esto, cómo se calculan los factores de dilución y ya después cuando yo les vaya a introducir la parte numérica que ya es directamente sobre las fórmulas y sobre una concentración específica, ya van a tener ustedes la posibilidad de darse cuenta cómo, para qué es que me sirven estos fraccionarios, ¿vale? Vale. Sí, discúlpame, de pronto en este momento no te doy así una respuesta puntual de lo que tú me estás, de lo que tú quieres saber,
pero primero necesito que me entiendan esta parte de los fraccionarios, y ya una vez ustedes me entiendan la parte de los fraccionarios, pues entonces ahí ya estaremos hablando de otras cositas que estarían relacionadas con esto, ¿listo? Entonces pónganme cuidado que aquí les voy a poner una flechita para que no se vayan a perder de qué tubito es, ¿vale? Listo, entonces este sería el que correspondería a este tubo. Listo. Vamos entonces con el otro. Iríamos entonces con el otro, que sería este frasquito de aquí. ¿Qué valor tendría que ir arriba? 4. 4. Perfecto, vamos a poner primero el número 4. ¿Y qué valor tendría que ir en la parte de abajo? 16. 12. 16. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos 4 sobre 16. Pero si ustedes se fijan, ¿la fracción qué es? La fracción es una fracción que se puede o no se puede simplificar. Se puede simplificar. Perfecto. Se puede Entonces, simplificar. listo. Entonces, como podemos simplificar la fracción, entonces quiere decir que ¿qué valor tendríamos en la parte de arriba? Muy bien, Sara. ¿Qué valor tendríamos en la parte de arriba? No, bueno, podríamos poner el 2. Perfecto. Entonces, pongamos 2. ¿Y en la parte de abajo qué número tendríamos? 8. 8. 8, perfecto. ¿Pero todavía se puede seguir simplificando? Sí, sí. Sí. Claro que se puede seguir simplificando porque miren, a 2 todavía le puedo sacar la mitad. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. 1, perfecto. Entonces aquí ya cambiaríamos con la dilución de 1. Y este 8, si le sacamos la mitad, entonces ¿qué valor me quedaría? 4. 4. 4. Entonces quiere decir que mantener 4 mililitros para un total de 16 sería exactamente lo mismo que decir un cuarto. O sea que quiere decir que de aquí de este tubo, perfectamente yo podría también sacar, óiganme muy bien, perfectamente yo también podría sacar 1 mililitro y adicionarle otros 3 mililitros y el resultado sería exactamente la misma concentración. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí me está diciendo que pues, si yo trabajo aquí con 1 y aquí con 3, 1 más 3, me dará un volumen total de ¿cuánto? 4. De 4 mililitros. Pero resulta que aquí esta fórmula me está diciendo, no señor, es que usted no tiene por qué tener 4 mililitros. Lo que usted necesita es tener mínimo ¿cuánto? 5 mililitros porque es lo que voy a sacar del volumen anterior, ¿vale? Entonces por eso es que adiciono aquí 4 y aquí lo llevo con 12 mililitros, lo llevo hasta 16 mililitros en total, ¿vale? Ok. Listo, No, vale. me perdí. Listo, voy a suponer entonces lo siguiente. Tú tienes que sacar 5 mililitros, ¿vale? Para sacar los 5 mililitros de este tubo de ensayo que te estoy señalando aquí, para sacar esos 5 mililitros, ¿qué te queda más fácil? ¿Adicionar 1 mililitro y 3 de agua? ¿O adicionar 1 mililitro y 3 de agua y que te haga falta para obtener estos 5? ¿O adicionar 4 mililitros más 12 de agua que te den 16 mililitros y poder extraer los 5 mililitros de ese frasco? ¿Cuál te queda más fácil? ¿La primera opción o la segunda opción? La segunda. Claro, entonces como me queda más fácil la segunda opción, entonces yo trato de aumentar un poquito las cantidades. Fíjense que el factor de dilución sigue siendo 1/4. Igual, si yo lo mantengo tal cual como ustedes me estaban diciendo al principio, que era 4 dividido en 16, pues me va a dar exactamente lo mismo porque 4 dividido en 16 me va a seguir dando exactamente el mismo número. ¿Sí se dan cuenta? 4 sobre 16 es lo mismo que tener 1/4. Pero como aquí yo estoy utilizando una fracción, entonces para facilitar el cálculo matemático, que es lo que van a tener que hacer ustedes en cualquier momento, pues yo lo que hago es simplificar. La proporción entonces, ¿de cuánto a cuánto será? ¿De 4 a 12? No, o bueno, sí, perfectamente podría ser de 4 a 12, pero si lo simplificamos también, ¿cuáles serían los valores? ¿De 1 a 4? No. Muy bien, Sara. ¿De cuánto? 1 a 3. 1 a 3, perfecto, porque miren, estoy adicionando 4 mililitros y 4 por 3 me darían 12, o sea, quiere decir que sería 1 a 3, ¿vale? ¿Vale o no vale? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Profe, pero aquí yo puedo poner 4 y yo le puedo poner 12, sí, pero hágase un favor, simplifíquelo para facilitar las cuentas. ¿Qué es más fácil, multiplicar por 3 o multiplicar por 12? Por 3. Por Por 3. 3. Por 3, evidentemente, entonces por eso es que tiendo a simplificarlo. Ahora sí me entienden por qué la importancia de simplificar.
Ah, Sí, sí. Claro, listo, muchachos. Entonces, aquí vendríamos entonces con el último. A ver si esta vaina, que se me descuadra aquí un poquito. Espérenme. Listo. Entonces, voy a obtener entonces el del último tubito de ensayo. Entonces, este último tubito de ensayo, entonces ahora, ¿qué proporción va a tener? De acuerdo a lo que ustedes ya saben. Vamos a ver entonces si saben a ver cuál será el factor de dilución que tendremos que emplear ahí. 1/5. ¿Un quinto? Sí. Míralo bien. Ah, no. No. ¿Qué valor inicialmente pondríamos aquí? Es un tercio, profe. Un tercio. Un tercio, no. Ah, bueno. Listo. Entonces, aquí estaríamos hablando de un tercio, ¿vale? De un tercio. Entonces, ¿qué quiere decir de un tercio? Que agregué 5, adicione 10 mililitros, el total serían 5 dividido en 15 y simplificado el fraccionario sería un tercio, ¿vale? Listo. ¿Y la proporción sería de cuánto? 1, 2. De 1 a 2. ¿Por qué? Porque 5 es la mitad de 10 o 10 es el doble de 2. Fíjense que aquí estaría la proporción de 1 a 2. ¿Listo? Sí, señor. ¿Preguntas, muchachos? Profe, esa parte no la entendí muy bien. La ¿Cuál es última parte. La última parte, hagamos el mismo ejercicio, mira. Entonces, ¿qué número debería ir arriba normativamente con estos valores que tengo acá? Arriba, ¿qué número Pues debería ir? simplificarla debería ir 5. Sin simplificarlo iría 5. Y en la parte de abajo, ¿qué número iría? 15. 15, perfecto, 5, 15, ¿vale? Quiere decir que aquí en la proporción iría 5, 10, ¿vale? Eso lo sería lo que iría en la proporción. Listo, ahora vamos a simplificar los valores. Quinta de 5, ¿cuánto me da? ¿Cuál es la quinta parte de 5? 1. 1, perfecto, entonces voy a cambiar el número por la parte de Aparte arriba. de 5, ¿Y la quinta parte de 15 cuál sería? ¿Qué número 3. sería? El número 3. Fíjense que ya me quedó un tercio, ¿listo? El 5, quinta parte de 5, ¿qué número me da? 1. 1. 1, perfecto. 1. ¿Y quinta parte de 10 cuánto me da? 2. 2. Entonces fíjense que aquí ya tendré 1 a 2. ¿Sí se dan cuenta que son exactamente los mismos números que teníamos inicialmente? Sí, señor. Es un poquito, aquí, miren, esto, lo más importante, chicos, y por eso sí yo les voy a pedir el favor que si no saben fraccionarios, pídanle a su profe de matemáticas, que es el profe Víctor, que les pegue una repasadita en matemáticas. De todas formas, yo le pido a él el favor por interno de que les pegue una colaboradita que me pegue una colaboradita en el repaso de esa parte de las fracciones, porque las fracciones son muy importantes para entender este tipo de ¿cómo es que se llama? Este tipo de ejercicios de dilución. Porque fíjense que todos lo vamos a solucionar esa punta de fraccionarios, ¿vale? Profe, o sea que en realidad, ¿cuántos mililitros estamos sacando del matraz? ¿Del matraz? ¿De este? Sí, Uno ¿cuántos solo. mililitros sacamos? Uno solo. Y fíjate, todo lo que me desencadenó, ese solo mililitro. O sea, digamos, ejercicio físico, digamos. Cojo y Listo, saco un ejercicio mililitro del físico. matraz con la pipeta. Sí. Lo pongo en el primer tubo de Primer ensayo. tubo de ensayo, sí señora. Y ese mismo mililitro lo paso al otro. Luego Sí, me adiciono perdí. 9 de agua y agito. Claro, sí, ya. Con Claro, razón, ya. sí. Luego de agitar eso, ¿cuánto me quedaron entonces en volumen total? 10, que son estos que 10. tengo acá. ¿Sí o no? Luego de esos 10, Sí. ¿cuánto voy a sacar? 1. ¿Cuántos me quedaron 1. en el tubo? 9. ¿Sí o no? Voy a 9. sacar entonces, Sí. claro, voy a sacar entonces, de esos 10 mililitros, voy a sacar 1 y lo voy a depositar en el tubo de ensayo número 2. ¿Vale? ¿Cuánto le adiciono de agua a ese tubo de ensayo número 2? 9 mililitros. 9. Nuevamente pongo el dedito, agito, y luego de agitar, entonces tendré otra solución homogénea. ¿Vale? Luego de este, ya no voy a sacar 1, ahora voy a sacar ¿cuántos? 3. 3. ¿Cuánto de agua le voy a adicionar? 11. 11 mililitros, perfecto. Entonces adiciono 11 mililitros. De estos 11 mililitros, tapo, adiciono, me quedaron 14 en total. Vuelvo y agito. Y ahora de estos 14 mililitros, ¿cuántos voy a sacar? 4.
4, entonces lo deposito en este tubo, ahora adiciono 12, agito nuevamente, y de esos 12, ¿cuántos voy a sacar? 5. 5, y a esos 5 les adiciono nuevamente otros 10 de agua, tapo, agito, y ahí ya me queda entonces de una vez todo el ejercicio resuelto. ¿Vale? ¿Qué tendría que mirar aquí? Hay algunas sustancias que se pueden medir por medio del color, entonces vamos a hacer algunas con, puede ser con frutiño, puede ser de pronto con color de cocina, que yo creo que es de pronto incluso hasta por economía de ustedes, es más fácil tener un color de cocina que tener de pronto esto, ¿vale? Entonces aquí tendrían ustedes todas las muestras de cómo es que se van formando cada uno de los ejercicios de dilución. Entonces siempre en una dilución en serie saco del frasco anterior. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces, ahí ya estaríamos entonces con este trabajo listo. ¿Vale? ¿Entendido entonces, chicos, por el día de hoy? Sí, señor. Sí, profe, todo claro. Bueno, listo. Sí, señor. Desde mi parte, Gracias. vale, con mucho gusto, voy a parar entonces la grabación. Voy a dejarlo entonces hasta